Muy bien, en esta clase nosotros vamos a hablar acerca de las reacciones químicas y sus ecuaciones. Dentro de ello, abordaremos el tema balance de ecuaciones químicas. ¿Quién de ustedes me dice qué entiende por el término balance o balanceo de ecuaciones químicas? A ver, participemos. ¿Quién de ustedes me ayuda? ¿Qué significa balancear o balanceo de ecuaciones? O el término balance. ¿Perdón? Hola, dígame, no le escuché. Es que estén. No le escucho. Muy bien. Equilibrio. Muy bien, niña. Que haya un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los reactivos y el producto. Muy bien. Gracias, señorita. Vamos en una forma rápida a dar lectura a las diapositivas para un poquito detenernos. ¿Aló? Hola, mejoren los ejercicios. ¿Sí me escucha? ¿Sí se escucha? Sí, listo. Muy bien. Sí, Vamos, Javierito y Sí, compañeros, vamos listo. a la parte teórica, a leer rapidito, explico, y luego para detenernos como la semana anterior mejor en el desarrollo de ejercicios, que ahí creo que me entienden mejor. Muy bien. Las ecuaciones químicas siguen una serie de normas de escritura e interpretación. Estas normas son: en el primer miembro escribimos los reactivos y en el segundo miembro los productos. En caso de que haya varios reactivos o varios productos, los separaremos con el signo más. Aquí nos encontramos con una reacción química formada por el cloro más el hidrógeno y nos va a dar como producto el ácido clorhídrico. ¿Sí? Dice, en el primer miembro, es decir, antes de la flecha, escribimos los reactivos y en el segundo miembro, el producto. En el caso de que haya más de uno, o sea, dos en adelante reactivos o productos, los separamos con el signo más. Muy bien. Separamos los dos miembros de la ecuación mediante una flecha. La flecha nos indica el sentido de transformación. Regreso. Dice, separamos los dos miembros, es decir, tanto el reactivo como el producto los separamos con una flecha. La flechita a nosotros nos indica el sentido de la reacción. En este caso nosotros estamos hablando de una reacción que tiene el carácter irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que luego de que se forme el producto, este producto de nuevo puede descomponerse en sus reactivos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos frente a una reacción de carácter irreversible, se escriben las dos flechitas. ¿Qué significa? Que los reactivos forman el producto y a su vez el producto se puede descomponer en los reactivos. Muy bien. Frecuentemente indicamos el estado sólido de las sustancias que intervienen. Junto a cada una de ellas se escriben los símbolos. Si es sólido, S. Si es líquido, por ejemplo, aquí el agua, L. Si es gas, la G, el CO2 es un gas. Y acu significa en estado acuoso, es decir, semilíquido. A lo mejor ustedes en el texto de química se encontraron con con los compuestos y junto a ellos, entre paréntesis, la letra S, la letra Q, la letra G y la letra L. ¿Qué significa esto? El estado de los compuestos, de las sustancias, ya sea sólido, líquido o gas. Muy bien. En algunas reacciones químicas también se suele encontrar signos, como por ejemplo un triángulo que indica calor o calentamiento. ¿Sí? ¿Qué significa aquí? Que el carbonato de calcio sometido a calentamiento se descompone en óxido de calcio y gas carbónico. ¿Sí? Muy bien. Sigamos.
En las reacciones químicas también a veces nosotros encontramos unas flechitas hacia arriba que significa desprendimiento y una flechita hacia abajo significa que es una fase sólida, es decir, se forma un precipitado, ¿sí? Cuando en una reacción química nosotros encontramos una flechita hacia arriba, nos indica que es la sustancia gaseosa, o sea que hay evaporación, que se va el vapor. En cambio, cuando encontramos una flechita hacia abajo, significa que hay la formación de un precipitado, es decir, de una parte sólida. Por ejemplo, aquí el cloruro de plata es sólido. Muy bien. Sigamos ahora sí a lo nuestro. Método de ajuste de ecuaciones. Método de ajuste de ecuaciones. Ajustar una ecuación química consiste en asignar a cada fórmula un coeficiente adecuado. ¿Qué significa un coeficiente adecuado? Es decir, un número adecuado. Ya voy a indicar cuál es el coeficiente. De modo que en los dos miembros haya el mismo número de átomos de cada elemento. Para determinar los coeficientes de una ecuación, solemos utilizar los métodos del tanteo y el método de óxido-reducción, entre muchos más que hay, por ejemplo, el método algebraico. Pero es más fácil nosotros familiarizarnos con el método del tanteo cuando son las reacciones pequeñas y el método de óxido-reducción cuando son las reacciones un poco grandes, ¿sí? Repito, hoy ya estamos adentrándonos al balanceo de ecuaciones. Atención. Ajustar una ecuación química o balancear una ecuación química consiste en asignar a cada fórmula un coeficiente adecuado. ¿Qué significa coeficiente adecuado? Un número. De modo que en los dos miembros haya el mismo número de átomos de cada elemento. Vamos aquí a lo mejor a explicar esta partecita en esta diapositiva. No, todavía no. Aquí. Muy bien. ¿Qué significa el coeficiente? Dice, significa asignar un coeficiente, es decir, es un número que nosotros le asignamos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros tener el mismo número de átomos antes del igual y después del igual. Por ejemplo, aquí los coeficientes, aquí es el número 2, aquí es el número 2 y aquí es el número 3. ¿Sí? ¿Con qué finalidad se ubican estos coeficientes numéricos? Con la finalidad de empezar a balancear o a ajustar la ecuación. Por ejemplo, yo les invito a contar a ustedes antes del igual. Este 2 multiplica todo lo que está detrás de él. Por ejemplo, si no tuviese el 2 aquí, ¿cuántos potasios hay? Hay 1, ¿no es cierto? Pero al colocarle yo el 2 adelante significa que hay 2 potasios. Me voy después del igual, 2 potasios. Por eso aquí he puesto 2, 2. Cloro. En la fórmula hay un solo cloro. Este más 5 es el número de oxidación. Ese no interviene aquí. Este 2 también multiplica el cloro, es decir, 2 cloros. Vamos después del igual, este 2 multiplica el cloro, es decir, también hay 2 cloros, mire. 2 cloros, 2 cloros. Vamos al oxígeno. En el oxígeno, en la fórmula hay 3 oxígenos. Hay 3 oxígenos, ¿sí? Este 3 significa que hay 3 oxígenos. Como delante tengo 2, multiplico. 2 por 3, 6. Es decir, tengo 6 antes del igual. Ahora, después del igual, aquí no tengo ningún oxígeno, solo tengo acá. 3 por 2, 6. Mire, eso significa, nosotros para balancear una ecuación química, nosotros asignamos coeficientes numéricos, es decir, un número asignamos a cada compuesto con la finalidad de balancear la ecuación, es decir, el mismo número de átomos debe haber antes del igual y después del igual. Como usted puede darse cuenta, antes del igual hay 2 potasios y después hay 2 potasios. Antes del igual hay 2 cloros, después 2 cloros.
respecto al oxígeno, antes hay 6 y después hay 6. Eso significa, señoritas y jóvenes, balancear una ecuación. Es decir, el mismo número de átomos tengo que tener yo antes y después. Muy bien, regresemos a nuestra diapositiva. Balanceo o ajuste de ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción. Para igualar las ecuaciones por medio del método de óxido-reducción se siguen los siguientes pasos. Primero, se escribe la ecuación que se va a igualar. Se escribe la ecuación que se va a igualar. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, ¿cuál es la ecuación que se va a igualar? La ecuación que se va a igualar es esta de aquí. Es esta. Esa es la ecuación que se va a igualar. El primer paso dice, se escribe la ecuación que se va a igualar. Segundo, asignamos el número de oxidación de todos los elementos presentes en la reacción. Esto ustedes la semana anterior ya estudiaron o ya estudiamos los números de oxidación, ¿no es cierto? Luego de que nosotros asignamos los números de oxidación e identificamos los elementos que se oxidan y los que se reducen. Pero ¿cómo identifico? Ahora, para identificar eso, voy acá. Muy bien. Primeramente, verán, el primer paso fue escribir la reacción que se va a igualar. El segundo paso dice asignar los números de oxidación. Por ejemplo, yo aquí ya asigné. Recordarán ustedes que les decía primeramente coloquemos al oxígeno, luego al hidrógeno, pero lastimosamente aquí no hay hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, el oxígeno, su número de oxidación es -2, ¿no es cierto? Luego de ese, más fácil se me hace colocar a mí el número de oxidación del potasio. El potasio es un metal de valencia fija que tiene +1. Ahora sí empezamos. El oxígeno, 3 por -2, ¿cuánto es? 3 por -2. Menos 6. Menos 6. Menos 6. De 1 para llegar a 6, ¿cuánto le falta? 5, ¿no es cierto? 5. Ya, muy bien. Esto, señoritas y jóvenes, la vez anterior ustedes ya, para saber que esté bien, este momento haciendo esta operación algebraica ya se neutraliza, ¿no es cierto? +5 y -6, 0. Ahora ya no vamos a hacer esa operación que la vez anterior colocábamos en la parte superior, ya no. Ya mentalmente usted lo hace. ¿Sí? Muy bien, sigamos colocando, y hemos colocado los números de oxidación en la segunda. Como el potasio tiene +1, por ende el cloro tiene que tener -1 para que neutralice, y cuando un elemento está solo, su número de oxidación era siempre 0, ¿sí recuerdan, no es cierto? Muy bien. Estamos en el otro paso que dice, en el mismo paso dice, luego de que yo identifico correctamente los números de oxidación, identifico ¿qué elementos cambiaron su numerito de oxidación al pasar del primer miembro al segundo miembro? Vamos empezando en orden. Potasio +1, ¿no es cierto? Voy a ver al potasio que tengo después del igual. Potasio +1. Él no ha cambiado. Vamos con el cloro. Cloro +5. ¿Qué dice aquí? Cloro -1. ¿Qué pasa? El cloro ha cambiado su numerito de oxidación. Es decir, aquí tiene +5 en el primer miembro y al pasar al segundo tiene -1. Muy bien. Recordarán, +5 pasa a -1. No se olviden, de +5 pasa a -1. Para eso, para saber si oxida o reduce el cloro, ¿qué hago? Utilizamos esta reglita. Esta reglita es nuestra compañera, no debemos olvidarla para balancear ecuaciones. De +5 a -1, ¿dónde está el +5? Aquí, ¿no es cierto? Mírenlo. A +1 tiene que venir hacia la izquierda, ¿sí o no? En este sentido, ¿sí? Entonces, si viene en este sentido, ¿qué pasa con el cloro?
reduce. El cloro reduce. Miren, reducción es las flechitas que están de color rojo, van hacia la izquierda. Y oxidación, las flechitas van en sentido contrario, ¿sí ven? Hacia la derecha. Entonces, si es que cambia el número de derecha a izquierda, reduce. Y si va de izquierda a derecha, oxida. Poquito a poco, señoritas y jóvenes, vamos aprendiendo esto. Sí, tranquilos, no se me vayan a espantar. Muy bien. Entonces, el cloro reducía, ¿no es cierto? Porque va de derecha a izquierda, ¿sí o no? Regresemos acá. Va de +5 a +1. Es decir, 1, 2, 3, 4 espacios. Reduce. Vamos a ver el otro elemento que cambia. El otro elemento que cambia, el oxígeno. Aquí su numerito de oxidación es -2. Y si vamos al segundo miembro, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? 0. 0, ¿no es cierto? El oxígeno cambia de -2 a 0. Vamos a la reglita. ¿Dónde está el -2? Aquí, mire. -2. A 0 se va hacia la derecha. ¿Cuántos espacios corre? 1, 2. Es decir, ¿qué pasa? El oxígeno se oxida. Ahí, él se oxida. Mientras que el cloro se reducía. Es decir, en una ecuación química tiene que haber oxidación y reducción. Muy bien. Entonces, miren, en este paso colocamos nosotros los numeritos de oxidación. Luego de eso, identificamos ¿qué elementos cambiaron su numerito de oxidación al pasar del primer miembro al segundo miembro? Muy bien. Ya terminamos con esta parte. Vamos a ver aquí, pasemos rapidito esto para hacer ejercicios que ahí me entienden mucho mejor, ¿sí? Luego dice, escribimos las semirreacciones de oxidación y reducción. ¿Sí? Solo voy a ir leyendo yo luego, ¿sí? Sí, seguidamente se señalan los cambios en sentido o aumento de disminución del número de oxidación y se obtienen los coeficientes provisionales en la siguiente forma. El número de oxidación del elemento oxidante pasa a ser el coeficiente del que reduce y el número de oxidación del elemento que reduce pasa a ser el coeficiente del elemento que se oxida. Es decir, aquí hay un cruce. El momento de hacer el ejercicio yo les voy a indicar. Y finalmente se hace el equilibrio, es decir, ¿cuál es el equilibrio? Es este de aquí, el conteo. Finalmente se cuenta de aquí y de acá. Muy bien, ahora sí, vamos a los ejercicios. Acá, muy bien. Este está muy pequeñito, vamos con el de acá. Vamos con ustedes colocando los numeritos de oxidación, por favor, ¿sí? Vamos colocando los numeritos de oxidación. Cuando, primeramente, señoritas y jóvenes, yo les recomendé, primeramente colocamos a quiénes, los numeritos de oxidación, ¿a quiénes se les coloca primero? ¿A quiénes colocamos primero? Al oxígeno. ¿Al oxígeno? Muy bien, colocamos al oxígeno y al hidrógeno. Ellos son la base, ¿sí? Entonces, el oxígeno, ¿cuál es su número de oxidación? 3. -2. -2, ¿no es cierto? ¿Y el hidrógeno? +1. +1. Vamos, eso ya fue su debercito, recordarán ustedes. Muy bien, +1. Ya, aquí no vamos a neutralizar mentalmente, lo neutralizamos. Rapidito, ¿qué numerito irá aquí con el nitrógeno? ¿Qué numerito irá ahí? ¿+1? No, el nitrógeno. Para hacer eso, ¿qué hacemos? 3 por -2, -6. -6. De 1 para llegar a 6, 5. ¿Cuánto me falta? 5, ¿no es cierto? Ya se me olvidaron. 5, ¿ya? Ahí ya está, ya no hay para qué llegar a 0. Perdón. No hay para qué ya neutralizar, porque ya mentalmente lo hicimos. Muy bien. Ahora vamos con otro aquí. El oxígeno, ¿cuánto llevaba?
¿Cuánto llevaba el oxígeno? Menos 2. ¿No es cierto? Esto ustedes ya lo saben. -2. Para saber el estaño es metal de valencia variable, trabaja con 2 y 4. Vamos a ver si será 2 o 4. Para saber si es 2 o 4, primeramente hago la operación de acá. 2 por 2. 4. Menos 4. Si ahí es -4, ¿qué será acá? 2. ¿Qué será acá? Más 2. Más 4, Más 4. señoritas, más 4, ¿no es cierto? Yo ya les dije que el estaño trabaja con 2 y 4, en este caso ha sido 4. ¿Por qué? 2 por 2 es -4. Si el oxígeno tiene esa cantidad de -4, él ya me da la pista. El estaño tiene que ser más 4, ¿no es cierto? Para que sea 0. Muy bien, sigamos acá. Sigamos acá. ¿El oxígeno cuánto era? Yo ya me olvidé. Menos 2. -2, ¿no es cierto? Para saber el nitrógeno, qué valencia, qué oxidación tendrá, ¿qué hago? 2 por 2, 4. Menos 4. 4. Si ahí es -4, ¿qué será ya? Más 4. Muy bien, más 4. Miren, no es difícil, señoritas, esto. No es difícil. Es un jueguito tan pequeñito. ¿Ya? Vamos con el agua. ¿Ya? Vamos con el agua. ¿El oxígeno cuánto tenía? Más 1. El oxígeno. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ya me dijo acá y aquí. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo ahí? Más 1. Más 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué le puse más 1? Porque aquí en el oxígeno se sobreentiende que hay 1, ¿no es cierto? 1 por -2, -2. En cambio, tengo 2 hidrógenos y el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Entonces multiplico 2 por más 1, más 2. Y 1 por Más 2. Ahora sí nos olvidamos de un pobrecito que está botado acá. Solito. ¿Qué numerito de oxidación tiene? El que está solo botado, no se Cero. conecta. 0. 0, ¿cierto? Tiene 0. Muy bien. ¿Ya? Miren, primeramente dice, escribíamos, antes de colocar los números de oxidación, ya se escribió correctamente la ecuación que se va a balancear. En segundo lugar, colocamos correctamente los números de oxidación. Muy bien hasta ahí. Tercer lugar, ¿qué hacemos? Observamos qué elementos cambiaron su numerito de oxidación al pasar del primer miembro al segundo miembro. Vamos con el estaño. El estaño aquí, ¿qué numerito de oxidación tiene? 0. 0. ¿El segundo miembro? Más 4. Muy bien, entonces él ha cambiado, ¿no es cierto? El estaño ha cambiado su numerito de oxidación, ha pasado señalémoslo, el estaño. Cambió su numerito de oxidación, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver cuál otro ha cambiado. ¿Cuál otro cambiaría? Observemos, por favor. Observemos. Seguimos con el hidrógeno. Aquí tiene el hidrógeno más 1. Acá también tiene más 1. No ha pasado nada con el hidrógeno. Vamos con el nitrógeno. Aquí tiene más 5. Acá, ¿cuánto tiene el nitrógeno? Más 4. Bien. ¿Ha cambiado o no? Sí. ¿No es cierto? El nitrógeno ha pasado de más 5 a nitrógeno más 4. Miren este momento, ¿qué hicimos? Identificamos qué elementos cambiaron al pasar del primer miembro al segundo miembro. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? No está difícil. Vamos al siguiente paso. ¿Qué hacemos? Escribimos las semirreacciones. ¿Qué significa las semirreacciones? Les saco yo, le cogemos de aquí y le alamos abajo. Es decir, que salgan los estaños. Me va a quedar de esta forma.
¿Ya? El estaño cambió de estaño 0 ¿a dónde fue? Ah, ¿A estaño qué? 4. Muy bien. Cambió él a estaño 4. Muy bien, señorita. Él cambió, es decir, es como si ustedes le alaran la línea que yo le hice. Es decir, baja el estaño abajo, bajan los elementos que han cambiado. El estaño pasó de 0 a más 4. ¿Sí? El estaño pasó de 0 a más 4. El estaño, nos van a faltar 10 minutos, debemos volvernos a conectar, ¿sí? Es el que, ya, a ver, vamos aquí, inicio. Muy bien, el estaño cambió de 0 a estaño más 4. Si avanzamos a hacer esto. Muy bien, vamos. ¿No es cierto? He bajado la 1, ¿sí o no? He bajado el estaño. Ahora sí, vamos con el segundo. ¿Cuál fue el otro elemento que cambió el segundo elemento? Nitrógeno. Muy bien. Coger Nitrógeno. el alambre que yo le puse al nitrógeno y lo bajo abajo. Sí, ahora le voy a dibujar. El otro que cambió fue el nitrógeno. ¿Ya? ¿De dónde a dónde pasó el nitrógeno? De más 5 a El nitrógeno pasó de más 5 ¿a dónde? más 4. Más 4. Bien, el nitrógeno pasó de más 5 a más 4, es decir, cambió su numerito de oxidación. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos con esos numeritos? Nos dirigimos a la reglita que aquí les tengo dibujada, ¿ya? Vamos con el estaño. Fue de 0 a más 4. ¿A dónde está el 0? Aquí, ¿no es cierto? Más 4 está hacia la derecha. Contemos cuántos espacios hay de 0 a más 4. Vamos, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿y a dónde fue? ¿En sentido de oxidación o reducción? Oxidación. Muy bien, fue en sentido de oxidación. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquícito le pongo oxida igual a 4. ¿Sí? Oxida igual a 4, es decir, de acuerdo a los espacios. Ahora vamos con el nitrógeno. Vamos con el nitrógeno. ¿De dónde va a dónde va? De más 5 a más 4, ¿no es cierto? El nitrógeno, ¿dónde está el más 5? Aquí. A más 4 acá, mire. ¿Cuántos espacios hay de más 5 a más 4? 1. 1. ¿En qué sentido va? ¿Reducción u oxidación? Reducción. Muy bien. Esto significa que reduce. ¿En cuánto era? Yo ya me olvidé. 1. Muy bien, en 1. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos numeritos? Los cruzamos. El 1 le subo arriba y el 4 lo bajo. ¿Sí? Insertar. El 1 sube. Se cruzan los numeritos. ¿Ya? Es decir, arriba, ¿cuál va a ir? 1. El 1, ¿no es cierto?
Y abajo, ¿cuál va a ir? 4. 4. Muy bien. 4. ¿Ya? Estos son los numeritos que van a ser los posibles coeficientes numéricos que yo tengo que colocar arriba. Es decir, al estaño yo le voy a poner el 1. Aquí. ¿Sí? Delante. Pero son los posibles porque a veces cambian. Mucho ojo. Estos son los posibles números que yo los voy a poner. ¿Sí? Muy bien. En los dos estaños, este es 1 y aquí tengo que colocar el otro. Ya en este momento no hay problema con los números de oxidación que se me corran. Ya no. Yo estoy trabajando ya solo acá abajo en la forma. Es decir, miren, el 1 le pongo en los dos estaños, delante de la forma. Y el 4 le pongo en los nitrógenos, es decir, aquí. ¿Ya? Aquí y acá me tocaría, porque la línea era de acá, ¿no es cierto? Esta línea era casito, ¿sí? Muy bien. Estos son, señoritas y jóvenes, los coeficientes que a mí me van a ayudar a balancear, ¿sí? A veces quedan como están, a veces cambian. Toca borrar, no a todos, sí, de no a 1 o a 2, a más no. Muy bien, ahora sí empezamos a balancear. Empezamos a hacer esta partecita de aquí. No sé, estaba en la diapositiva. Ahora sí, ya hemos colocado estos numeritos, estos posibles coeficientes. Ahora vamos a hacer este conteo de aquí. Para hacer ese conteo, nosotros primeramente sacamos metales, no metales, luego hidrógeno y finalmente oxígeno. Hacemos esa partecita, ¿sí? Vamos. ¿Cuáles son los metales aquí? Los metales son el estaño, en este caso. ¿Sí? Vamos a contar. Vamos a sacar, ¿sí? Primeramente el estaño. Muy bien, regreso acá. Lo saco al estaño. Ya. Muy bien, lo saco al estaño. Luego hay más metales, no hay, sale los no metales, que es el hidrógeno. Luego sigue el hidrógeno. Luego sigue, no, perdón, no el hidrógeno, el nitrógeno, porque es el no metal. El nitrógeno. Luego sigue el hidrógeno y finalmente se cierra con el oxígeno. En último siempre va hidrógeno y último el oxígeno, ¿sí? Muy bien. Va el oxígeno. Muy bien. Ahora contemos, vamos ahora sí balanceando, ahora sí viene lo bueno. Estaños. Antes del igual, ¿cuántos estaños tengo? 1. 1. ¿Y después? 1. 1. 1, ¿no es cierto? Vamos viendo. De repente nos toca regresar a hacer un cambio aquí, ¿sí? Pero vamos viendo cómo nos va esto, ¿sí? Después tengo 1. Vamos con el nitrógeno. Antes del igual, tengo 4 que multiplica aquí a todo este, ¿sí? Tengo 4, es decir, 4 multiplica al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno. Es decir, tengo 4, ¿no es cierto? ¿Cuántos en la fórmula hay un nitrógeno? ¿Por 4? 4. ¿Sí? Tengo 4, antes tengo 4. ¿Ya? Y después vamos a ver. También tengo 4, miren. 4 por 1, 4. ¿Sí? Luego el hidrógeno. Antes del igual, ¿cuántos hidrógenos tengo aquí? 4. Muy bien, señorita. Antes tengo 4. Y después del igual, ¿cuántos tengo? Aquí no hay, aquí no hay, aquí hay. ¿Cuántos tengo? 1. No,
2. 2, 2, este 2, ¿sí lo ve? Este 2 está pegado aquí al hidrógeno. Tengo 2. ¿Qué numerito tendré que colocar aquí para multiplicado por 2 me dé 4? 2. Muy 2 bien, por 2. 2. Esto es el balanceo. Aquí yo en los demás tengo que tantearlo, hacerlo, que vaya coincidiendo. Si antes del igual tenía 4 y después tenía únicamente 2, tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4 y ahí ya se hizo 4, ¿no es cierto? Cuando hasta ahí nos va bien el oxígeno ya por naturaleza, ya está igualado, pero vamos a ver qué pasa. Vamos con el oxígeno. Antes del igual, ¿cuántos oxígenos tengo? 3. Aquí 4, tengo 3, ¿no es cierto? Pero ese 4 multiplica todo esto. 4, 4 por 3. 4 por 3. 24. Muy bien. 4 por 3 son 12, ¿no es cierto? Oxígenos. Entonces, antes del igual hay 12 oxígenos. Ahora, después del igual, ¿cuántos oxígenos habrán? Muy bien, en este compuesto se tiene aquí 2 oxígenos. Delante se encuentra el número 1, pero este 1 multiplica todo lo que está detrás de él. 1 por 2, 2 oxígenos. Más 4, que multiplica todo este compuesto, es decir, le afecta tanto al nitrógeno como al oxígeno. Entonces hay 2 oxígenos, pero como el 4 está delante, 4 por 2, 8. 8, anteriormente se tuvo 2, recordarán. Muy bien. 8 más 2, 10. Ahora, este 2 multiplica todo lo que está detrás de él, le multiplica al oxígeno. Tengo un oxígeno, 1 por 2, 2. 10 más 2, 2. Entonces, nos encontramos con 12 oxígenos a cada lado. Como ustedes se pueden dar cuenta, tanto antes del igual como después del igual nos encontramos con el mismo número de átomos. Estaño, antes del igual tiene 1, después 1. Nitrógeno, 4 antes, después 4. Hidrógeno, 4 antes, después 4. Finalmente el oxígeno, 12, 12. Muy bien. Sigamos acá. Tengo ya desarrollada esta otra reacción química. Ya está desarrollada, pero vamos a explicarla. Muy bien. Primer paso, se plantea la ecuación o la reacción que se va a balancear. Luego de eso se coloca en la parte superior los numeritos de oxidación. Esto ustedes ya lo saben. Seguidamente observamos qué elementos cambiaron de signo al pasar del primer miembro al segundo miembro. Recordarán que el primer miembro es antes del igual y segundo miembro después del igual. Muy bien. Si observamos el hidrógeno del primer miembro con el hidrógeno del segundo miembro, están con número de oxidación más 1, no ha pasado nada. Vamos revisando el nitrógeno. El nitrógeno aquí tiene un número de oxidación de más 5 y en el segundo miembro nos encontramos con un nitrógeno de más 2. ¿Qué pasó? Ha cambiado su numerito de oxidación. Entonces, los elementos que cambiaron son el nitrógeno pasa de más 5 a más 2. Muy bien. Seguidamente observamos qué otro elemento cambió. El oxígeno no ha pasado nada. El hidrógeno ya se lo revisó al inicio, no pasó nada. El bromo. Nosotros aquí nos encontramos con este bromo que tiene un número de oxidación menos 1 y al pasar al segundo miembro tiene un número de oxidación 0, pero es molecular, no se olviden. Entonces ha cambiado de menos 1 a 0. Entonces aquí nos encontramos nosotros con ese compuesto, perdón, con este átomo de bromo que pasa de menos 1 a bromo molecular 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, cuando ya sacamos a un lado o formamos la semi-reacción con los elementos que han cambiado, nos apoyamos luego de eso, de esta reglita. ¿Para qué? Para decir el nitrógeno pasa de más 5 a más 2. Vamos a la reglita. ¿Dónde estará el más 5? Aquí. Más 2 se viene hacia la izquierda. Entonces contamos los espacios. 1, 2, 3, 3. ¿Sí?
Si es que viene hacia la izquierda, ¿qué pasa? Reduce en 3. Entonces, reduce igual a 3. Vamos con el bromo. El bromo pasa o cambia de -1 a bromo molecular 0. Es decir, de -1 a 0. Voy a la reglita. -1 está aquí, ¿no es cierto? 0 se va hacia la derecha, es decir, corre un espacio. Mire, -1 a 0 corre un espacio, pero en sentido de oxidación, porque la oxidación es, la flecha está con la dirección hacia la derecha. Entonces, de -1 a 0 oxida. Oxida en 1. Pero ¿qué pasa aquí? Este 1 yo multiplico por 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo este 2 del bromo molecular. Entonces digo 1 por 2 igual 2. Muy bien. Estoy con estos números. En la parte superior 3, que el nitrógeno redujo en 3 y el bromo oxida en 2. No puedo simplificar, ¿sí? Si hubiese cómo, se puede simplificar, pero en este caso no puedo. Entonces, ¿qué pasa con estos numeritos? Estos numeritos se cruzan. ¿Se dan cuenta? El 3 baja y va a ser utilizado por los bromos. Y el 2 sube y va a ser utilizado por los nitrógenos. ¿Qué quiero decir? Que donde están los compuestos que tienen el nitrógeno que cambió su numerito de oxidación, yo voy a colocarlo al 2, a este 2. ¿Sí? Por eso es que aquí antes de este ácido nítrico yo lo tengo al 2. ¿Cuál fue el otro nitrógeno que cambió acá? ¿No es cierto? Entonces también delante le ubico ese 2. Esos números son los posibles coeficientes numéricos que a mí me van a ayudar a igualar la ecuación. Muy bien, entonces yo coloqué el 2 en los nitrógenos. Ahora el 3 tengo que colocar en los bromos. Es decir, aquí, en este ladito de aquí, yo voy a colocarlo al 3. ¿Sí? Yo coloco al 3 y el otro es acá. ¿Sí? El otro está acá. Muy bien. Estos numeritos, señoritas y jóvenes, son los primeros, perdón, son los coeficientes numéricos los que a mí me van a ayudar a igualar la ecuación. Pero ¿qué puede ocurrir en alguno de los casos? Estos coeficientes o estos números que yo he colocado pueden variar. 1 o 2 de ellos pueden variar, pero no todos en su totalidad. Eso sí, no pueden variar todos. Muy bien. Cuando yo ya hice esto, entonces empiezo al balanceo, ¿sí? Antes de esto me tocaría, porque ya estaba hecha la ecuación, voy a borrarle este de aquí porque este lo ubico después, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Empiezo primeramente a sacar, en este caso, los metales, no tengo. Luego siguen los no metales, luego sigue el nitrógeno, luego sigue el hidrógeno y finalmente el oxígeno, ¿sí? Muy bien. Vamos a borrar esto que yo ya tenía preparado para ustedes, para con ustedes ir igualando estos numeritos, ¿sí? Ir igualando el tanto de oxígenos, tanto antes del igual como después del igual, ¿sí? Yo ya les tenía preparado esto, pero vamos a borrar para con ustedes mismos para que se den cuenta cómo van saliendo. Esto es muy bien. Luego de que yo he colocado entonces estos numeritos, estos números que me salieron aquí, que son los coeficientes numéricos, los que posiblemente me van a ayudar a igualar la ecuación, empiezo el conteo. Vamos con el hidrógeno, perdón, con el bromo. Primeramente recordarán que aquí está el bromo. Para nosotros empezar a igualar esto, nosotros primeramente sacamos metales, luego no metales, luego hidrógeno y finalmente oxígeno. Pero como aquí no hay metales, empiezo de los no metales. Muy bien. Bromo. Antes del igual. ¿Cuántos bromos tengo? 3, ¿no es cierto? Porque este 3 multiplica lo que está tras de él. Pero después del igual, ¿cuántos bromos hay? Este bromo molecular tiene un numerito 2, por eso se llama molecular. Entonces el 3 que yo le coloqué en antes por 2 son 6, ¿no es cierto? 3 por 2 son 6. Después del igual tengo 6. ¿Qué tendré que hacer con el bromo? Primero, cambiar este número que en antes coloqué por un 6, ¿no es cierto? Porque si acá tengo 6, de ley que acá también tiene que ser 6, ¿sí? Es decir, ahí como que voy tanteando yo en este caso, ¿sí? Entonces, 6 acá.
Muy bien, vamos con el siguiente que es el nitrógeno. Antes del igual, ¿cuántos nitrógenos tengo? Mire, este 2 que yo coloqué aquí multiplica a todo lo que está atrás de él. Es decir, 2 nitrógenos. En este caso aquí hay 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. ¿Por qué? Porque este 2 multiplica todo lo que está atrás de él. Entonces digo, 2 por un nitrógeno, 2, ¿no es cierto? Y después del igual, aquí yo tengo nitrógeno. Igual aquí, el 2 por un nitrógeno igual a 2. Es decir, tengo 2 nitrógenos. Yo tengo aquí 2 nitrógenos antes y también tengo 2 nitrógenos después. Muy bien. El nitrógeno no me dio problemas para cambiar su numerito, su coeficiente. Seguidamente vamos con el hidrógeno, antes del igual. En el primer compuesto tengo 2 hidrógenos, es decir, hay un hidrógeno por 2, 2 por 1, 2 hidrógenos, más 6 que multiplica el hidrógeno también, 6 por un hidrógeno, 6, es decir, 2 más 6, 8. Tengo 8 hidrógenos antes. Ahora vamos a ver después. Aquí no tengo, acá. Aquí tengo 2 hidrógenos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar aquí un numerito para colocar aquí que multiplicado por 2 me dé 8. ¿Por qué? Porque antes del igual yo tenía 8, ¿no es cierto? 2 por un hidrógeno, 2. Y 6 por 1, 6. 2 más 6, 8 hidrógenos. Entonces aquí recordarán que aquí en antes yo le tenía colocado también un numerito 4. Entonces eso significa que ahí tengo que colocarle el número 4 para multiplicado por 2 me dé 8, ¿no es cierto? 4 por 2, 8. Es decir, entonces ya tengo yo 8 antes y 8 después. Cuando hasta ahí todo ha sido éxito, todo no me ha dado problemas, el oxígeno ya está igualado. Pero vamos a revisar. Antes del igual. Solo aquí hay oxígenos, en este no hay, ¿no es cierto? Antes del igual. Entonces, aquí, antes, sin tomar en cuenta el 2, yo tengo 3 oxígenos. Es decir, este 3 pequeñito significa que hay 3 oxígenos. Entonces, multiplico 2 por 3, 6, ¿no es cierto? 2 por 3, 6. Ahora, después del igual, vamos a ver cuántos oxígenos hay. Muy bien, aquí no hay, aquí sí hay oxígenos. Este 2 recordarán que multiplica todo lo que está atrás de él y digo, 2 por un oxígeno, 2 por 1, 2, 2 oxígenos, más 4 por un oxígeno, es decir, 4 por 1, 4. 2 más 4, ¿cuánto es? 6, ¿no es cierto? Mire, entonces ahí está ya igualada la ecuación mediante el método de óxido-reducción. ¿Por qué? Porque un elemento oxidaba y el otro reduce. Por eso se llama método de óxido-reducción. Muy bien. Seguidamente aquí nos encontramos con otro que yo ya les tengo igualado y les voy a dejar ahí. Muy bien, luego de que nosotros escribimos la ecuación o la reacción química, seguidamente se colocan los numeritos de oxidación. ¿Para qué? Para ver luego qué elementos han cambiado al pasar del primer miembro al segundo, han cambiado su numerito de oxidación. Y aquí nos damos cuenta que el cloro cambia de +5 a -1. Mire, cloro de +5 a -1. ¿Qué otro elemento ha cambiado? ¿Qué otro elemento cambiaría aquí? Vamos a ver. Potasio de +1, potasio +1, no ha pasado nada. Oxígeno no pasa nada, hidrógeno tampoco. Vamos a ver con el cobalto. Cobalto de +2 pasa después del igual a un cobalto, mire, +3. Entonces, ese ha sido el que ha cambiado, ¿sí? Vamos aquí a borrar a lo mejor los numeritos de oxidación para que no les... para explicarles un poquito más a ustedes, ¿sí? Vamos a borrar estos numeritos de aquí. Estos números, perdón, los coeficientes, ¿sí? Vamos a borrar los coeficientes que yo coloqué antes para colocar con ustedes mismo y para que se den cuenta, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo ya tengo identificados los elementos que han cambiado su numerito de oxidación al pasar del primer miembro
al segundo miembro, ¿no es cierto? Muy bien, estamos en este momento también identificando con ustedes. El cloro fue 1, luego el cobalto de más 2 va a cobalto más 3, mire, más 3. ¿Sí? Muy bien, entonces va de más 2, cobalto más 2 a cobalto más 3. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, hemos sacado los elementos que cambiaron, son el cloro que pasó de más 1, que aquí está con color azul, y el cobalto también que pasó de más 2 a más 3. Muy bien, entonces vamos apoyándonos de esta reglita. No se olviden, esta reglita tiene que caminar junto con ustedes cuando van a balancear las ecuaciones. El cloro va de más 5 a menos 1. ¿Dónde está el más 5? Aquí, mire, aquí. Más 1 viene hacia la izquierda, es decir, en sentido de reducción. ¿Por qué? Porque mire, la flechita de reducción viene hacia la izquierda. Y contamos los espacios. Más 5 a más 4, vamos con los espacios. Más 4, más 3, más 2, más 1, 0 y menos 1. ¿Cuántos cambió? Vamos a contar los espacios. Empezamos de más 5. Vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se da cuenta? Corrimos 6 espacios, es decir, reduce en 6. Por eso aquí yo le he colocado reduce igual a 6. Ahora vamos con el cobalto. El cobalto va de más 2 a más 3. ¿Dónde está el más 2? Aquí. A más 3 va hacia la derecha. Un solo espacio corre, ¿no es cierto? Más 2, más 3. Corre un solo espacio. Entonces, va en sentido de oxidación, es decir, va hacia la derecha. Hacia la derecha, es decir, oxidación. Muy bien. Entonces, oxida en 1. Pero ¿qué pasa aquí? Recordarán, en el ejercicio anterior nos encontrábamos con un bromo molecular. Aquí de igual forma me encuentro con el cobalto molecular que lleva un numerito 2. Entonces multiplico. 1 por 2 igual 2. En este caso me encuentro con el 6 en la parte de arriba que corresponde al cloro y abajo 2. Puedo simplificar porque son números pares y digo, la mitad de 6, 3. La mitad de 2, 1. Me quedo con un número 3 arriba y un 1 abajo. ¿Qué hago con estos números? Los cambio de lugar. Es decir, el número que me salió del cobalto le doy al cloro, sube arriba. Y el número que me salió de la reducción del cloro va abajo al cobalto. Este 1 y este 3 son los coeficientes que yo voy a colocar arriba y son los posibles números que a mí me van a ayudar a balancear o a igualar la ecuación. Entonces, donde dice cloro, de los compuestos donde saqué el cloro, en la parte de delante coloco el 1. Y el otro fue aquí, ¿no es cierto? Aquí, ¿ya? Ahí coloco esos numeritos. Ya colocamos 1, 1, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿por qué yo le puse, se le ubicó solo ahí al 1? ¿Por qué? Porque el cloro es de este bloque, ¿no es cierto? De este bloque y de este bloque fueron los cloros que cambiaron, ¿no es cierto? Alguien de ustedes dirá, ¿y por qué no le puso en este cloro? No, él no tuvo nada que ver este cloro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, coloqué el 1. Ahora vamos con el 3. El 3 yo coloco delante de los elementos que salieron del cobalto. Es decir, el 3. Aquí lo voy a colocar al 3. Aquí le coloco al 3 y aquí también voy a colocar al otro 3. ¿Sí? Muy bien. Aquí coloco los 3. Muy bien. He colocado, señoritas y jóvenes, los números 3. Es decir, los posibles coeficientes que a mí me van a ayudar a igualar la ecuación. ¿Sí? Muy bien, yo coloqué ya los 3. Ahora, ¿qué hago? Empiezo ya el balanceo. Empiezo yo ya a balancear la ecuación. Recordarán que para balancear ya para hacer el conteo o igualar el mismo número de átomos, tanto antes del igual como después del igual, yo primeramente saco metales,
no metales, hidrógeno y finalmente oxígeno. Aquí ya tengo yo metales y no metales. Por ejemplo, el potasio es metal, el cobalto es metal, el cloro es no metal, el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Muy bien, vamos con el potasio. Antes del igual, ¿cuántos potasios tendré? 1 que multiplica todo lo que está atrás de él, es decir, 1 por un potasio. Pero, ¿qué pasa aquí? Tengo otro potasio. Tengo que sumar 1 más 1, 2 potasios, ¿sí? 2 potasios tengo antes. Vamos a ver después del igual. Tengo 1, el coeficiente que antes coloqué. Entonces, para igualarle, si acá yo tenía 2, entonces este número que antes yo coloqué va a cambiar. Le voy a poner 2, ¿sí? Entonces, ahí estoy ya haciendo un tanteo. Estoy tratando de igualar al potasio. Entonces, ahí tengo 2 potasios antes del igual y 2 después. Esos numeritos ya nosotros tenemos que ir jugándolos y colocándolos, ¿sí? Muy bien. Sigamos con el cobalto. Antes del igual, yo coloqué en antes un número 3. Vamos a ver si me sirve ese 3 o no. Aquí tengo 3 cobaltos, pero acá yo coloqué el 3, pero como hay un 2 aquí, este 3 multiplica al 2. ¿Qué digo? 3 por 2 es 6, ¿no es cierto? Entonces, después del igual yo tengo 6 cobaltos. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer yo con este número que antes coloqué? Recordarán que estos coeficientes yo les había indicado que son los posibles números que me ayudan a igualar la ecuación, pero a veces tratan de cambiar. En este caso van cambiando ya 2. Mire, como yo tenía acá 3 por 2, 6, entonces, ¿qué tenía que hacer con este 3 que se colocó aquí en antes? Cambiarlo por 6 para poder igualar al cobalto. Entonces, ahí ya tengo 6 cobaltos antes y 6 después. Muy bien. Ahora vamos con el cloro. Antes del igual. Aquí yo tengo un cloro, mire. Un cloro. Muy bien. Y aquí yo tengo 6 por 2, 12 cloros. 12 más 1, 13 cloros. Muy bien. Si ahí yo tengo 13 cloros, ¿qué tendré que hacer acá? A lo mejor colocarle el 13. ¿No es cierto? Muy bien, este coeficiente va a cambiar. Yo le voy a poner el número 13 para ver qué pasa. ¿Sí? Muy bien. Yo le pongo acá al 13. Le ubico al 13. Entonces, después hay 13. Vamos a ver acá. 6 por 2 cloros. 6 por 2, 12. Más 1 que tengo aquí, 13. Quedó igualado el cloro. Vamos con el hidrógeno antes del igual. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Aquí no hay. Aquí tengo un hidrógeno. ¿Ya? Y acá yo tengo, ¿cuántos hidrógenos? 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendré que hacer? A lo mejor aquí colocarle al numerito 2. Aquí yo le voy a colocar al número 2, pero va a haber un cambio. Aquí nos va a producir un cambio que vamos a tratar de cambiar porque se nos va a distorsionar la ecuación. Muy bien. Si acá yo tenía 13 cloros, ¿qué pasó con el potasio? Subió el potasio a 13 potasios. ¿Ya? Entonces, a lo mejor aquí también tengamos que colocar, vamos a ver, aquí es un jueguito. A ver, vamos a trabajar aquí, ¿sí? A ver, aquí yo tengo cuántos potasios. Aquí subió el potasio, que antes se tenía 2, aquí subió 13 potasios. Para que acá me dé 13 potasios, tendré a lo mejor yo que ubicarle aquí al número 13 o 12. En este caso, aquí lo voy a ubicar al número 12. Vamos a ver qué pasa colocándole aquí al número 12. Vamos a ver qué es lo que nos pasa. Va a tratar de cambiar esto, ¿sí? Muy bien, vamos aquí. Ya, un momentito, por favor. Vamos, esto así mismo es, esto no es cosa del otro mundo. Esto así mismo suele pasar, ¿sí? Muy bien, vamos aquí un momentito. Muy bien.
Vamos a ver, si aquí yo le coloco 12 potasios más un potasio 13, ahí sí va a cambiar este de aquí. ¿Sí? Vamos a ver, así es esto, no se sorprendan. Esto es así mismo. Muy bien. 13 potasios. Ahora el cobalto, vamos a ver qué pasó con el cobalto. Regresemos, 6 cobaltos, 3 por 2, 6, no pasa nada. Vamos a ver con el cloro. 6 por 2, 12 cloros, más 1, 13. Se sigue manteniendo en 13, 13 cloros. No hay ningún problema. Vamos a ver con el hidrógeno qué pasó. Aquí tengo 12 hidrógenos. Aquí tengo 12 hidrógenos, ¿sí? Un hidrógeno por 12, 12. Aquí no hay, aquí no hay. Entonces, ¿qué numerito tendré que colocarle aquí que multiplicado por 2 me dé 12? Es el 6, ¿no es cierto? Muy bien, es el número 6. Ya, 6 por 2, 12. Entonces, mire, yo tengo 12 y 12 hidrógenos. Vamos a ver con el oxígeno, ¿sí? Vamos a ver con el oxígeno qué pasó. El oxígeno, antes del igual, ¿cuántos oxígenos tengo? Aquí tengo 3, aquí tengo 12, son 13 oxígenos, ¿no es cierto? Muy bien, aquí tengo 12 más 3, 15, perdón, aquí tengo 12 más 3, 15. Vamos a ver acá, 3 por 3, 9, es decir, 3 por 3, 9 oxígenos, más 6 por 1, 6, 9 más 6, 15. Muy bien. Mire, aquí cambiaron los 3 coeficientes que yo había colocado en antes, ¿sí? Así mismo suele pasar, ¿sí? Entonces, señoritas y jóvenes, hasta ahí se tiene igualada también esta ecuación. Muy bien. Aquí yo ya les dejo ya para que ustedes lo terminen de hacer aquí. Ya se den cuenta que aquí ya está igualada la ecuación, ¿sí? Si vamos con Vamos, yo ya le he colocado los números de oxidación, los elementos que han cambiado han sido el antimonio y el nitrógeno. Mire, yo he colocado los números de oxidación, pero al hacer el conteo también a lo mejor vaya a cambiar. Vamos con el antimonio. El antimonio 3 por 2, 6, ¿sí? Tengo después 6. Antes me encuentro con un numerito 3 aquí, entonces tengo este 3 que cambiarlo por 6 para que quede igual. Muy bien, entonces aquí 6. Vamos con el nitrógeno. Antes del igual, aquí este 10 que yo le coloqué en antes, tengo 10 nitrógenos y acá también tengo 10 nitrógenos, no pasa nada, el nitrógeno ya está igual. Muy bien, vamos. Con el hidrógeno, antes del igual también tengo 10 hidrógenos tengo antes del igual y después del igual yo tengo aquí dos hidrógenos. ¿Qué número tendré que colocarle aquí para que multiplicado por 2 me dé también 10? El 5, ¿no es cierto? 5 por 2, 10. Mire, finalmente el oxígeno. Antes del igual tengo ¿cuántos oxígenos? 10 que multiplica 3. 10 por 3, 30. Recordarán 30. Muy bien. 3 por 5, 15. 15 más 10, 10 que multiplica al oxígeno, 15 más 10, 25, más 5 por un oxígeno, 5, 30. Entonces, miren, aquí nos encontramos con 30 oxígenos. Muy bien, señoritas y jóvenes, hasta ahí les dejo. Aquí también hay otra que ya no se avanza a igualar. Aquí ya tengo otra que les he dado ya igualada y finalmente aquí para que ustedes vayan revisando en honor al tiempo. Muy bien, ahora sí vamos a su debercito. Bueno, en la primera dice, ¿en qué asignatura escuchaste hablar de la ley de la conservación de la materia? Siempre en ciencias naturales, ¿no es cierto? En eso hemos hablado y hoy en química también, en química especialmente de primero. Al inicio, cuando hablamos de la materia, tenemos o hemos escuchado hablar acerca de la conservación de la materia. Muy bien, observa las siguientes imágenes y describe. ¿En qué consistirá la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Porque, mire, si se parte aquí del metano más oxígeno, ¿en qué se ha transformado? En gas carbónico más agua. ¿Sí? No se crea ni se destruye, es decir, no se crea que la materia ya está creada en el universo. No se destruye, únicamente se transforma. Muy bien. Sigamos, sigamos. Vamos a esta partecita. Muy bien. En base a los conocimientos adquiridos, realice las siguientes actividades. Conteste las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los dos primeros pasos que se deben seguir para balancear las ecuaciones químicas
por el método de óxido-reducción. ¿Cuáles son los dos primeros pasos? Miren, se escribe la ecuación que se va a igualar. Luego, asignamos el número de oxidación a todos los elementos presentes en la reacción y reconocemos los elementos que se oxidan y se reducen. Es decir, en esto de aquí reconocemos, dice, los elementos que se oxidan y que se reducen. Es esta parte. Reconozco qué elementos aquí se oxidaron, es el manganeso, y cuáles se reducen es el oxígeno en este caso. A eso se refiere. Muy bien. Esos son los dos primeros pasos. ¿Qué objetivo tiene el balanceo de la ecuación química? El objetivo de balancear una ecuación química es que haya el mismo número del tipo de átomos en ambos lados, es decir, el momento que nosotros igualábamos cuántos átomos hay antes del igual y después, a eso se refiere, es decir, que el número de átomos coincida de cada elemento, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Balancee las siguientes ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción, muy facilitas. Recuerden cuando primeramente aquí ya están escritas las reacciones que se van a igualar. Luego de esto, nosotros vamos a colocar los numeritos de oxidación. Recordarán aquí del ácido nítrico, ya tienen lo que yo les di antes. Cuando un elemento está solo, su número de oxidación será siempre 0. La plata trabaja con +1. Aquí el yodo, su numerito de oxidación es 0 porque no está combinado. Aquí en el monóxido de nitrógeno, -2 el oxígeno y +2 el nitrógeno. Muy bien. Luego de que ustedes colocan sus numeritos de oxidación, tienen que identificar cuáles elementos son los que han cambiado su numerito de oxidación y empiezan al balanceo. Finalmente, nosotros nos encontramos con el cuarto punto en este trabajo, que es el autoconocimiento. Recordarán que nosotros, mediante la autoeducación, el autoaprendizaje, enriquecemos nuestros conocimientos y es muy importante que lean la redacción de este texto, ¿sí? Muchísimas gracias.